Hola, soy César Torrealba y junto a nuestro grupo vamos a hablar de la geomorfología del pensamiento sistémico. ¿Y qué tendrá que ver la geomorfología, el estudio de la Tierra y sus partes con el pensamiento sistémico? Pues resulta que hay una definición de geografía, que es la geografía física, que tiene que ver con todo este flujo de conocimientos y de ideas y de teorías y todo esto. Y allí es donde entra la geomorfología, específicamente, la geomorfología del pensamiento sistémico. Como sabemos, el pensamiento sistémico es simplemente pensar en las cosas como si fueran parte de un sistema. No pensar específicamente de un portaminas, sino pensar en lo que rodea al portaminas. No es solamente un portaminas, es el portaminas de César. La geomorfología del pensamiento sistémico, específicamente, habla de las tres olas al respecto de este. Que bueno, está la primera ola que se refería al paradigma cibernético y la tercera ola que se refería al paradigma holista fenomenológico. Pero la que nos importa a nosotros es la segunda ola, relacionada con el perspectivismo y el paradigma constructivista. Vamos a hablar acerca de cómo se originó siquiera este pensamiento sistémico, para tener un poco de contexto. Todo empieza con Ludwig von Bernoulli, que él dice: estamos buscando otro punto de vista, el mundo como una organización. Esto cambiará profundamente las categorías de pensamiento e influenciaría nuestras actitudes prácticas. Debemos ver a la biosfera como un todo, con interdependencias mutuamente reforzadoras y destructivas. Básicamente lo que dije, ver todo como un gran sistema en el que todo se interrelaciona, y no necesariamente todo de manera positiva, también hay interrelaciones que son negativas. Esto es un pensamiento muy sistémico, obviamente, ver las cosas como un sistema, pero desde sus orígenes, como dije en la primera ola, el pensamiento sistémico era muy relacionado con el pensamiento científico. Y se veía, por ejemplo, que el paradigma cibernético, que decía que las máquinas no debían ser solamente ayudarte a un esfuerzo físico, que es lo único que hacían en aquel momento, como que ayudar en una fábrica de autos. No, las máquinas tienen muchísimo más potencial y se ha demostrado con el paso del tiempo que es verdad. Ese paradigma cibernético tenía razón en que las máquinas son muy útiles. Hoy en día puedes tener una inteligencia artificial que tú le dices: hazme la serie de Fibonacci, un programa, y te lo programa, te lo compila todo perfecto. Es increíble a dónde han llegado las inteligencias artificiales. Eventualmente, especialmente con la llegada de la segunda ola, es que se pusieron un poco más separados el pensamiento sistémico del pensamiento científico. Más que nada por malinterpretaciones de lo que es el pensamiento científico. Pero bueno, vamos a hablar acerca de qué pasa en esta segunda ola. La primera parte de la segunda ola es el perspectivismo, que básicamente dice que todas las perspectivas son correctas y que no existe una verdad absoluta y que bueno, esto es un portaminas. Yo puedo ver y decir: bueno, esto es un portaminas. Pero tú puedes ver y decir: mira, es un portaminas azul. Los dos tenemos razón y bueno, al final es un portaminas azul, y tal vez es por eso que hay que tomarlo en cuenta, porque tomar en cuenta el perspectivismo, porque yo puedo analizar algo, pero tal vez me estoy comiendo algunos detalles. Entonces sería bueno tener a varias personas analizando esto. Hay muchas razones por las que esto es adecuado y por las que esto no es adecuado. Obviamente, si yo tengo una perspectiva diferente de la que tienes tú, no significa que ambas sean correctas. Y si son perspectivas contrarias, uno de los dos tiene que estar bien. Si yo digo que 2 más 2 es 4 y tú dices que 2 más 2 es 5, uno de los dos está equivocado. No te diré quién, pero uno lo está. Hay quien dice incluso que el perspectivismo puede cambiar el cómo es la realidad solamente por cómo tú lo ves, pero esto no tiene ninguna base. Y bueno, luego está el constructivismo, que el constructivismo es una estrategia pedagógica. Esto se tiene un poco más de coherencia, en la que ya no es tanto el profesor parado dando una clase, sino que el profesor da los recursos para investigar y en base a esos recursos el estudiante construye su propio conocimiento, lo cual es una estrategia muy buena. Pero es aquí cuando yo digo que no tiene ningún sentido que el pensamiento sistémico se separe del científico, cuando el constructivismo y el perspectivismo, de cierto modo, están ya inducidos en el pensamiento científico. El pensamiento científico, muchos del pensamiento sistémico dicen que es buscar la verdad. No es buscar la verdad, es
acercarte a la verdad, entender cómo funciona el mundo. Y si estás equivocado, construir en base a eso con el uso de otras perspectivas ajenas a la tuya. Porque claro, uno se puede equivocar y no ver las cosas. Pero si nos pasamos en que la ciencia no funciona, ¿a dónde llegamos? Buenos días, Manuel Rodríguez al frente. Antes de continuar, mencionaré primero qué son los supuestos ontológicos y epistemológicos. Bueno, entre otras palabras, esto pueden ser definiciones o interpretaciones que se puede tener acerca de algo, una situación o, en este caso, un pensamiento filosófico, ya sea dentro de una comunidad científica o una comunidad filosófica, etc. Entonces, en cuanto al pensamiento perspectivista nos referimos, primero que todo, este fue creado por Gottfried Leibniz y desarrollado por Friedrich Nietzsche, quien había tomado el concepto de Gustav Teichmüller, que en el siglo XIX se había referido a esta idea como las formas diversas de llegar al conocimiento de una realidad considerando la justificación de cada una de estas. Recordando, como se había definido anteriormente, el pensamiento perspectivista se basa en que la realidad del observador no es ajena a este, sino que están relacionadas entre sí. Sin embargo, esta no es la única realidad verídica, sino que existen muchas otras más dependiendo de la persona. Como puede ser un ejemplo, que una persona observe una manzana de color roja y otra persona observe que la manzana es pequeña o es grande. Entonces, dependiendo de la persona, puede que ésta observe unos detalles diferentes a la otra persona o descubra algo que la anterior persona no lo descubrió. Y así, pero en una cantidad de personas mucho mayor, que sería la humanidad. Entonces, esto en cuanto al perspectivismo. Sin embargo, este pensamiento tiene quiebres, ya que esto no muestra o no logra obtener lo que podemos considerar como verdad absoluta o algo que llegue a acercarse a la explicación de la realidad. Sin embargo, es en el siguiente pensamiento en el que esto forma parte y además contribuye a que esto pueda acercarse un poco más a lo que conocemos ahorita como la ciencia como tal. Y es el pensamiento constructivista o constructivismo, en el cual Gerald Maurice Edelman ilustra esta idea diciendo: cada acto de percepción es en cierto grado un acto de creación y cada acto de memoria es a cierto modo un acto de imaginación. Primero que todo, este pensamiento se basa en que además de tener la percepción de cada una de las personas, estas percepciones se toman en cuenta para construir una realidad general. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de la manzana, la persona que observó que la manzana era roja y la persona que observó que la manzana era pequeña o grande, o sea, su tamaño. Al combinar estas dos percepciones, estas dos realidades, podemos obtener que la manzana, además de ser roja, es una manzana pequeña o puede ser una manzana grande. Además, puede, no sé, haber sido encontrada en una frutería, puede haber sido encontrada en un árbol, pudo haber sido encontrada en el suelo, en un basurero. Hay distintos detalles que pueden describir a una sola cosa. Y esto es de acuerdo a la percepción, a la que la persona tome con mayor importancia. Y al reunir todos estos detalles, obtenemos lo que puede ser más parecido a la realidad absoluta. ¿Qué es lo que pasa con este pensamiento? Bueno, retomando una vez más la frase que había dicho Edelman, esta construcción también depende de una sola persona. A pesar de tener todos los detalles, todos los datos, esta construcción depende del pensamiento de cada persona. Y aquí viene el quiebre de esta construcción, ya que plantea que no existe una realidad como tal. Me explico. Que no existe una realidad que nosotros podamos percibir, sino que existe una realidad real, la cual no somos capaces de observar, y una realidad, la cual es la que percibimos y la que nuestra mente moldea.
Pero esto es parecido al pensamiento solipsista, en el cual dice que el sujeto pensante, o sea, nuestra persona, cada uno de ustedes, no es capaz de asegurar la existencia de algo más, a no ser que sea su misma persona. Y eso no es lo que busca el pensamiento sistémico al relacionar realidad y observador. Muchas gracias. Buenos días, profesor Edgar Millán. Yo soy Alberto Guillermo Alvarado Licante y le vengo a hablar acerca de la diferencia entre las distintas olas y la suposición de una realidad primaria o sustrato independiente del observador. Aquí se puede ver cómo se caracterizó la primera ola, ya que la realidad es algo externo que estaba separado del observador. Mientras que en la segunda ola también se puede ver cómo se caracterizó. Aquí la realidad sigue siendo externa, pero en este caso posee su estructura y constitución, pero no es independiente del observador. En el perspectivismo también se le dio mucha importancia a los distintos puntos de vista que puede tener cada observador para formar su propia realidad. También para ver la diferencia entre estas olas se basa en los supuestos ontológicos y epistemológicos, ya que las cosas se nos muestran según la perspectiva del observador. Por lo tanto, la realidad no se representa independiente del observador, ya que cada punto de vista abre un aspecto de la realidad y le da una visión unitaria. Pasando al siguiente punto, la suposición de una realidad primaria o sustrato independiente del observador. Teniendo en cuenta lo que ya he dicho del perspectivismo y la importancia de los puntos de vista y también de los supuestos ontológicos y epistemológicos, esto a lo mejor nos deja con una duda o una interrogante. ¿Qué sería? ¿Existirá una realidad primaria? Y para responder a esa pregunta hay que fijarnos en esta frase. Preguntarnos por ese sustrato en el dominio de la ciencia no tiene sentido. No tiene epistemológicamente sentido porque no es posible salirse del lenguaje y hablar del sustrato. Se está en el lenguaje y no en el sustrato. ¿Qué quiso decir con esto? De que en el perspectivismo tenemos los puntos de vista de cada observador. O sea, de que lo único que vamos a tener para formar esa realidad son estos puntos de vista, o sea, esos puntos de vista y eso nada más. Okay, muchas gracias por su atención. A continuación le dejo a mi compañero Celestino Enrique. Bueno, yo soy Celestino Enrique y hablaré sobre los personajes que formaron parte o se relacionaron con la segunda ola. Giovanna Lincoln y el doctor Ego Guback. Guback y Lincoln son autores que han generado una rica obra en el ámbito de la investigación, más específicamente en el paradigma constructivista o naturalista, como ellos lo llamaban. Además de su obra, destaca la observación sobre la utilidad y pertinencia de aplicar los principios de dicho paradigma en el área de la evaluación. Yo en esta presentación escribí los principios como título, pero en realidad no es un título como tal, sino es que los principios los motivaron a ellos a desarrollar el paradigma constructivista. Estos autores decían que durante una buena parte de la historia el paradigma positivista fue el dominante, pero este experimentó una revolución en el sentido establecido por Kuhn y que su sucesor es el paradigma constructivista, el cual ellos obviamente le brindan apoyo y lo fundamentan. El planteamiento de la evaluación es de esa manera que Guback y Lincoln en su clasificación al devenir histórico de la evaluación identifican que las tres primeras generaciones de la evaluación están estrechamente vinculadas al paradigma positivista, el cual es insuficiente para abarcar de forma adecuada la complejidad de determinados objetos de evaluación, por lo cual proponen una cuarta generación de la evaluación, la cual estará apoyada del paradigma constructivista. ¿Qué es la evaluación? Es un proceso de construcción colectiva, es un proceso sociopolítico, es divergente. La necesidad o pertinencia de cambio paradigmático lo justifican a partir de los siguientes principios. La naturaleza de la realidad. Hay múltiples realidades y estas son intangibles, solo pueden ser estudiadas holísticamente. La relación entre investigación y objeto de investigación. La interacción es inevitable, especialmente si el objeto de investigación son personas. La naturaleza de las declaraciones de la verdad. El objeto de la investigación es desarrollar un cuerpo ideográfico de conocimiento. Muchas gracias por esta presentación.